un nuevo programa de las provincias también existen. Sí, señores y señoras, las provincias también existen. Y son las provincias las que van a resolver y decidir quién nos va a presidir después del 10 de diciembre. Escuchamos y vimos el día domingo el debate por televisión entre Massa y Milei. Yo me hago esta pregunta: ¿es el mejor presidente aquel que el mejor se desempeña en un programa de televisión o aquel que tiene las mejores propuestas para el país? Porque si llegamos a la conclusión de que quién estuvo mejor o peor en el programa de televisión del domingo, y ese tiene que ser el presidente, nos equivocamos mucho. Hasta nos equivocamos de quiénes hay que poner en un debate. Porque entonces busquemos a lo mejor un locutor de televisión, un locutor de radio, o un cantor o alguien, un científico, que pueda hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y por supuesto nos va a apabullar, nos va a convencer, no convencer, pero va a ser el mejor actor, y digo actor porque hubo uno que simuló. Entonces, pensamos que los debates o el debate es instructivo, así como se realizó el otro día, ya sé que el domingo, donde hablaba uno y hablaba el otro, y donde Massa quería sí o por no, conteste sí o no a una pregunta. Pero él demoró en decir lo que pensaba. Si miramos así como si fuera un debate o un enfrentamiento entre dos personas, sí, estuvo más Massa que Milei. Pero ¿quién fue más certero? ¿Quién estuvo mejor para lo que el país necesita? Eso es lo que hay que mirar. No es cuestión de mirar si se sonríe, si mueve las manos, si está o no está. Eso es para un programa común de televisión. Pero en un programa de televisión donde se tiene que exponer cuáles son las posiciones que tiene cada uno, es otra cosa lo que hay que mirar. No es cuestión de si está bien plantado, si está bien la corbata, si está bien vestido o no. Es cuestión de analizar qué puede hacer para que el país mejore, para que no tengamos que decir, como dijo el gobernador Valdés en el mes de octubre, en el diario, el día jueves 5 de octubre, en el diario Litoral, y lo pondremos a consideración, Valdés dijo: el gobierno se está despidiendo con un piñazo para todos. El gobernador dice que va a votar por el cambio. Voy a esta palabrita, el cambio. Si ustedes vieron en la televisión el debate, cabe una pregunta, no por sí o por no, que conteste Milei sí o no, sí y no. ¿Qué dijo el ministro presidente Massa? Dijo que si él es electo, vamos a estar en el mejor de los mundos. Ahora, hace más de 12 meses, más de un año, que es ministro presidente. Y el país está peor. ¿Qué medidas tomó el ministro presidente para salir de acá? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ese es Massa. Podríamos decir que un impostor que está
diciendo que va a hacer lo que no está haciendo mientras tiene todo el poder. Entonces, y Milei dijo algunas cosas ciertas, o tal vez todas, pero acosado por la forma de preguntar de Massa, porque ¿para qué se los citó a un debate a los dos? Para que digan qué van a hacer, no para que revisar lo que dijo uno y dijo el otro, porque eso ya lo escuchamos y ya lo juzgamos. Quiso demostrar Massa de que había contradicciones en lo que dijo en algún momento Milei y lo que dice ahora. Y yo preguntaría, ¿y él no hizo un partido aparte del justicialismo, el frente, el llamado Frente Renovador, y ahora es el pollo o el gallo para la pelea del kirchnerismo? No citó una vez, al menos no lo escuché, ni al kirchnerismo, ni su procedencia justicialista, ni a Perón, ni a Evita, nada. Es él, el hombre, el que dice que nos va a sacar de la posición, de la situación que él mismo nos puso. Yo tengo acá un correo de Pablo Lanuse, en el que dice: se vio amateurismo en Milei. Sí, Milei es un amateur para las discusiones en televisión y Massa es un profesional. Después voy a seguir un momento con esto, porque hay algo importante. Kissinger, que fue canciller de los Estados Unidos, en su primera conferencia, leo lo que me envió Pablo, lo que puso, no me envió a mí, puso en correo Pablo Lanuse. Cuando había sido designado secretario de Estado muy joven, dijo lo siguiente: espero, en la conferencia de prensa que dio, que tengan preguntas para todas mis respuestas. Y a partir de ahí, en cada conferencia siempre dijo lo que él quería transmitir, no lo que le era preguntado. Y ayer Milei fue un alumno respondiendo al profesor. Es decir, que Milei se vio atropellado por la forma de manejarse de Milei. Después dice más adelante, no tuvo que dar explicaciones de Cristina Fernández de Kirchner por Massa en las fiestas de Olivos, del vacunatorio VIP donde vacunó a sus padres y suegros, de la corrupción, ni del espionaje ilegal, la liberación de presos. Pero lo más grave, y un pequeño botón de muestra de lo que puede venir, es que usó de inteligencia ilegal para tirarle a Milei un carpetazo. ¿Cuál es el carpetazo que le tiró a Milei? ¿Por qué dejó una pasantía en el Banco Central años atrás? Veamos lo que pasa hoy. Veamos quién es responsable de la situación que tiene el país. Con un dólar que está a 1.000 pesos, porque seguramente ya si no está a 1.000 pesos estará a 9.90. Cada vez nuestra plata vale menos. Ahora resulta que creamos más y más planes y planes y no creamos fuente de trabajo. Hay industrias que han cerrado, pero no porque no haya necesidad de hacer cosas, sino porque no hay voluntad del gobierno nacional de crear una necesidad o resolver una necesidad. Un submarino, la Ara San Juan,
que fue botado, es decir, lanzado al agua de un astillero en Río Santiago, pero no estuvo bien reparado, se hundió y murieron cerca de 30 o 40 marinos. ¿Eso el gobierno de quién era? De Cristina Kirchner. ¿Por qué entonces no nos dedicamos a mirar quién es responsable de esta situación? ¿Cuánto cuesta el kilo de carne hoy? Comparado con lo que estaba hace un par de años nomás. Hoy seguiremos más atrás también. ¿Cuánto cuesta un kilo de papas? ¿Cuánto cuesta el colectivo? ¿Cuánto cuesta un viaje? Y dice Massa que si gana Milei, el costo del colectivo se va a ir de 100 a 300 o a 500. No es así. Al costo del colectivo, al costo de la carne, al costo de la papa, hay que ordenarlo. Y para ordenarlo, veamos cuáles son las cargas impositivas que tiene el pasaje de colectivo, el kilo de carne. ¿Cuánto es lo que está pagando quien produce, quien tiene a su cargo el transporte, porque lo hace por cuenta propia, pero recibe un subsidio por parte del Estado? En vez de recibir un subsidio por parte del Estado, quitémosle un poco los impuestos y entonces vamos a ver cuál es el costo real. Porque el subsidio que estamos dando hay que reducirlo, pero reducirlo porque resulta que el precio de la nafta, el precio del colectivo, baja. Hay una foto de unas 100 o 200 unidades nuevas compradas para aguas sanitarias de la nación, donde está ¿quién? La esposa de Massa. Están todos apilados, digamos, están estacionados más de 100 vehículos. ¿Eran necesarios? Ahí es donde hay que ir a buscar el ahorro. El ahorro tiene que estar ahí. Y hablamos de soberanía y demás, y la Armada Argentina está totalmente desarmada. Ya no es armada, es desarmada. ¿Por qué? Porque tiene unidades viejas, fuera de servicio o de un servicio relativo, y lo mismo pasa con los aviones de la Fuerza Aérea. Y también las infanterías, no hay, digamos, lo mínimo, ni baños, ni lugares donde pasar la noche para los soldados que están, y para los oficiales y para los suboficiales. Es decir que está todo mal, en mi criterio, y en el de muchos. Y tenemos que cambiar, porque si bien dice Valdés que el gobierno se está despidiendo con un piñazo para todos porque está aumentando cosas y cosas para tratar de mantenerse en el poder, entonces sigamos. También hay declaraciones de hoy en el diario del gobernador Valdés, donde dice que él está con el cambio. Estamos todos, necesitamos cambiar, necesitamos salir de esto. No vayamos a creer que Massa mañana va a hacer lo que no hizo en un año y medio de ministro presidente. Hasta se olvidó de cómo llegó. Y los que dejó afuera, es decir, al kirchnerismo, guarda, le van a pasar factura, o él solo va a tener que satisfacer los reclamos de ese grupo. Se le dio también a ir contra la Suprema Corte de Justicia con un juicio de cosas inventadas. ¿Por qué? Porque se quiere tener impunidad para el futuro. Cuidado entonces, ciudadanos, cuidado con lo que votamos el próximo domingo, y cuidemos nuestro voto. Tenemos que ir con nuestra boleta ya en el bolsillo,
No esperar que esté la boleta en el cuarto oscuro, porque a lo mejor antes que nosotros entró alguien al cuarto oscuro y se llevó todas las boletas de uno o de otro. Hay que ir con la boleta en el bolsillo y no hay que dejar de ir. Aquellos que tenían pensado un fin de semana largo porque el gobierno no quiso cambiar el feriado, que no es un feriado que podamos decir no puede cambiarse, el feriado del día lunes 20, posibilita que haya un fin de semana largo. Suspenda, señor, suspenda si tenía pensado hacer uso de un fin de semana largo, quédese en su casa y vaya a votar, porque lo que puede venir es mucho más grave que ir a pasar un fin de semana largo. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos una vez más con el doctor Ricardo Leconte, que fue senador nacional, diputado nacional y sobre todo gobernador de la provincia entre los años 87 y 91. Yo recuerdo los días finales del mandato de Ricardo Leconte, en el año 91, que en aquella época se elegía el gobernador por electores y había 13 electores que estaban por el candidato que iba a asumir o que había sido votado y 13 por otro grupo distinto. Es decir, el pacto autonomista liberal tenía, con más demócratas progresistas y demás, tenía 13. Y del otro lado había 13, qué rara conjunción, pero que se repite a través de la historia política, peronistas y radicales, con una cuestión más que estábamos recordando, que hay una facultad para forzar a los electores a dar quórum, porque faltaba uno sentado en su banca y se elegía gobernador. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque son ejemplos cívicos que lamentablemente van desapareciendo. Y el doctor Leconte, amigo hace muchos años del Colegio Nacional, fue un ejemplo de lo que pasó en ese momento. Vamos a pedirle un relato breve al doctor Leconte, cómo fue ese trámite, porque hace a lo que estamos viviendo en este momento, que tenemos que elegir entre dos personas presidente de la nación. Esas actitudes éticas son las que deben nutrir a nuestra política. Bienvenido, Ricardo, una vez más. Yo estaba recordando tu actuación política tanto en la nación como en la provincia y recuerdo, porque somos contemporáneos, tu actitud cuando terminó tu mandato. ¿Por qué no le narras a la audiencia cómo fue el proceso? Porque vos podías, tu mandato terminaba en el 91. ¿Qué pasó después? Bueno, en las elecciones del 91, el candidato del pacto era autonomista, Tato Romero Feris, y en las elecciones sacamos 13 electores.
faltaba uno, 14 para elegir. Y radicales y peronistas, cada uno por su lado, también tenían 13 electores. Cuando se convoca al colegio electoral, nosotros queríamos votar para consagrar nuestro candidato, pero radicales y peronistas boicoteaban la elección y entonces se alejaron del colegio electoral y los electores se refugiaron en el Chaco para no ser convocados por la fuerza como permitía la ley. Entonces, los 13 lo eligieron a Tato, pero la justicia invalidó legítimamente. Entonces, cuando había que entregar el poder, yo le iba a entregar al vicepresidente del Senado, que era el hijo de Galileo Mancini, autonomista, como corresponde de acuerdo a la Constitución. Me acuerdo que me llamó el ministro del Interior, Manzano, y me dijo: tenés que quedarte en el cargo. Dice el presidente que te da todo el respaldo para que vos continúes. Menem. El presidente Menem. Yo le dije: les agradezco la confianza, pero la Constitución que debo cumplir dice que mi mandato dura 4 años y ni un minuto más. Así que dentro de breves instantes voy a delegar el poder en el presidente del Senado provincial. Y así fue. Entregué el mando a Mancini y luego Menem. Eso fue en diciembre del 91, en febrero del 92, mandó la intervención federal con Durañón Ayvedia, que era diputado nacional. Bien, yo quería poner a consideración de la audiencia estas actitudes éticas, porque el país necesita actitudes éticas. Actitud ética significa también no usar el gobierno para volcar o para ganar una elección, con todos los hechos que la información diaria nos hace llegar sobre actitudes que pasa, que toma gente que tiene el respaldo del gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional también decimos que está respaldando la candidatura de Massa, porque realmente no hay un presidente en ejercicio, hay un presidente designado y hay una vicepresidenta designada también, pero que no se los escucha, no se habla, no se dice si respalda o no. Como consecuencia de esto, Massa es el presidente ministro que está en estos momentos en campaña. ¿Cómo viste el debate, la actuación de los candidatos en este momento, Ricardo? Bueno, yo creo que el debate no tuvo la jerarquía para mostrar las dos alternativas de quien podría conducir el país en estas difíciles circunstancias en los próximos 4 años. Demostró más experiencia para el debate y el manejo Massa, que tiene varias décadas de experiencia como legislador político en todos los bandos que se conocen. En ese sentido, Milei es el hombre nuevo que viene de afuera y accede, y tiene falta de experiencia en ciertos manejos.
Creo que lo mejor de Massa fue mostrar su capacidad dialéctica. Lo mejor de Milei, demostrar que él no es un desbordado, no es el hombre que a veces se sale en sus expresiones, sino es un hombre aplomado y serio que está para grandes cosas. Massa lo quiso sacar de ahí y no lo logró. Y sobre todo en el alegato final estuvo mejor Milei que Massa. Y hay algunos ejemplos que son aleccionadores. Yo estuve leyendo y viendo las opiniones más calificadas. Y si bien coinciden más o menos con esto que digo, también hay una mayoría de opiniones solventes que dicen que no creen que el debate influya en una modificación de las expectativas electorales. Yo también creo eso. Y escuché algo que me llamó la atención de un reportaje de Pañi de La Nación. Del diario La Nación. Del diario La Nación. Él recordó que en 1987, cuando la candidatura a gobernador de Mendoza, hubo un debate entre el candidato radical Baglini, era diputado, que fue candidato a gobernador de Mendoza, el diputado más capaz que conocí en la Cámara, contra Bordón, candidato peronista, y Baglini fue superior a Bordón en la dialéctica, en la exposición, en la cita. Pero Bordón se refirió al votante hablando de temas prácticos. Ganó claramente Bordón la elección. Los dos fueron amigos míos y figuras calificadas, pero esto demuestra, hay que hablar al elector. Y acá tenemos un fenómeno muy particular del que ya hemos hablado en otras ocasiones. En el 83, cuando la elección de Alfonsín, que yo fui electo senador, el 70% del electorado estaba identificado y comprometido con los partidos políticos y seguía sus directivas. Hoy no alcanza el 30%. Y fíjate que en estas elecciones, la ley y la voluntad del pueblo dicen que las dos alternativas para el balotaje del domingo son Massa del populismo peronista, digamos, o Milei, el hombre nuevo que levanta las banderas de la libertad, etc. Ese es el dilema y tenemos que optar qué es lo mejor para el país. Si debemos avalar el continuismo de este populismo que nos ha condenado a esta decadencia, o si tenemos que apoyar el cambio, aunque haya algunos riesgos. Siempre es mucho mejor que la continuidad. Perdón, yo quiero aclarar el tema del populismo, porque algunos dicen, sí, está en contra del pueblo por populismo. Al contrario, los que pensamos, y pienso igual que vos y muchos más, que hay que atender el tema popular, pero sin entrar en la demagogia que se hace a costa de las finanzas del país con un populismo en busca de votos o de apoyo electoral.
Seguimos Sí. escuchando, sí. El populismo es una patología de las instituciones que afecta los valores fundamentales y tiene como característica siempre un candidato mesiánico que no tolera la divergencia y que otorga ventajas iniciales aunque luego condene a la miseria. Yo siempre recuerdo un ejemplo que algunos tratadistas dan de lo que es el populismo, que es la mejor manera de cosechar naranjas es derribar el árbol. Todas las naranjas están al alcance de la mano y se facilita y todos contentos. Nunca más tenemos naranjas. Así es. Así es como nosotros vemos las ventajas aparentemente iniciales del populismo. Por ejemplo, dentro de una corriente de opinión partidaria al estatismo, dominante hace 30 o 40 años, el kirchnerismo se apropió de la AFJP, el sistema previsional privado que había creado Menem. En su momento agrupaba a 2.700.000. Hubo una opción, si querían quedarse o pasar al sistema oficial. 2.700.000 votaron quedarse allí. Cuando sube Cristina Kirchner, resuelve estatizar junto con Vudú, personaje siniestro, y estatiza, se apropia de 25.000 millones de dólares que tenía ahorrada la FJP para garantizar el futuro pago de las jubilaciones. Se queda el Estado con acciones que tenía la FJP de empresas calificadas, lo cual le permitió meterse en la Asamblea de la Nación de Clarín, de Papel Prensa y de Techín y de otras para perturbarla. Y con esos fondos financiaron la jubilación para los que nunca habían aportado al sistema, beneficiando a casi 1 millón de personas, pero rompiendo todo el esquema futuro del sistema previsional. Bueno, tenemos que entonces ver no quién habló mejor en el debate, sino cuál es la alternativa que tenemos entre manos, cuál es la mejor para la gente, para todos, y no hay duda que es el cambio. Estaba leyendo antecedentes porque tenemos que buscar la verdad y no hablar con pasionismo. Y cuando la convertibilidad, que fue un milagro para los argentinos, porque el 1 a 1 nos dio 10 años de estabilidad. Fíjate, cuando yo asumí en la gobernación en el 87, la inflación del primer año 88 fue 387%. En el 89 fue 3.079%. En el 90 fue 2.314. Y en el 91, ya con Cavallo en el gobierno, del 1 de enero al 31 de marzo fue 83%. Ahí se implanta la convertibilidad. Del 1 de abril a diciembre fue
el 1%. Y en los años siguientes fueron el 17, el 7, el 3, el 1, el medio, qué sé yo. Cuando estalla la convertibilidad que nadie quería tocar, la falla fue que no se fue adaptando a la suba del dólar y entonces hubo un momento que eso explotó. Cuando asume Cristina, el dólar valía 3 pesos con 13 centavos. 3 Hoy, pesos. 3 pesos. 3 pesos con 13 centavos un dólar. Hoy vale 960 pesos, más de 300 veces más, y el precio de la carne y de los alimentos y la inseguridad y la inflación y la falta de plata para todo y cada uno de los habitantes del país es espantoso. Con eso podemos terminar votando el domingo el cambio, aunque no nos guste el jopo de Milei, pero cualquier alternativa es mejor que este régimen, que es el que ha implantado la mayor corrupción institucional de la República desde 1810. Y fíjense que el candidato Massa, que pretendió lucirse en el debate, está donde está puesto por Cristina Kirchner, la mayor corrupta de la historia, que todavía está juzgada, condenada y está juzgada en numerosos casos. Por eso se quiere hacer un juicio político a la Suprema Corte, para garantizar para eso, la impunidad. Este hombre que dice defender Massa, las instituciones en el Senado, sus senadores, vota con Cristina Kirchner el juicio a la Corte. Hay que terminar con esta patología y votar el cambio. Por eso hoy la responsabilidad de los ciudadanos es mayor. Fíjense que para esta elección aquí en Corrientes, los únicos partidos que se han pronunciado institucionalmente en favor del cambio y de Milei son el Partido Liberal Autonomista, Demócrata Progresista, Intransigente y PRO. El radicalismo y otros partidos se han pronunciado por la libertad de acción. Creo que como un signo de madurez para tratar de mantener en lo posible la unidad del conjunto. Algunas figuras como Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, y Lustó y otros más, aparentemente también Rodríguez Larreta. Colombia acá en Corrientes. Parece que Colombia también. La mayoría da libertad de acción, pero la enorme mayoría del electorado de Cambiemos, el que votó a Patricia Bullrich, a quien nosotros apoyamos, se vuelca por el cambio y no por Massa. Los primeros sondeos de opinión después de las elecciones daban un vuelco de los votos de Patricia Bullrich a Milei de alrededor del 37%. Después subieron a 50%. Los últimos sondeos de opinión le dan 70%. Y ayer leía que Patricia misma dice: el 90% de mis votos van a ir al cambio. Y ahora vi que el gobernador, que se declaró presidente, dijo: yo estoy con el cambio, no con Massa. Entonces hay una evidencia que los sectores maduros del radicalismo y de la opinión pública y los que sufren el drama de este populismo que nos ha empobrecido y nos trajo la inseguridad, quiere el cambio.
por encima del debate del otro día. Bien, estamos contestes y de acuerdo con lo manifestado por el doctor Leconte, quien ha representado, ha tenido el respaldo de la provincia, como decíamos, del electorado provincial, como decíamos al comienzo, que ha sido senador nacional, diputado nacional y gobernador de la provincia. Bien, Ricardo, seguiremos esperando el próximo martes a ver qué nos depara el electorado, si vamos a tener un gobierno serio que va a responder a lo que sostiene o si vamos a seguir en esta situación que empobrece al país. Muchas gracias por tu tiempo, tus palabras finales, si quieres. Sí, yo creo que hoy como nunca dependemos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. No hay líderes carismáticos que nos conduzcan. No hay partidos orgánicos sólidos que nos orienten. La realidad nos convoca individualmente a cada ciudadano como nunca a que decidamos con nuestro voto el futuro de la República para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que votar por el cambio, tenemos que votar por la seguridad, tenemos que votar por la libertad, por la justicia, por la tolerancia a las ideas ajenas, por un país mejor que puede ser para que nuestros hijos, a los que el populismo expulsa del país, vuelvan, para que nuestra tierra pueda ser la América que atraía a los habitantes de Europa con retribuciones superiores a las de Francia, Italia y España hace un siglo o más. Ese es el país que puede ser y depende del voto de cada uno. Hay que votar, hay que convocar a los que votan en blanco o no van a votar. Hay que asumir la responsabilidad de cambiar para el bien de todos. Bien, muchas gracias, Ricardo, y seguimos con nuestro programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, con quien queremos también analizar el debate del día domingo, y más que el debate del día domingo, cómo se presenta esta elección que vamos a tener, sí, este domingo, en el que, como decíamos, hay gente que está pensando en irse de vacaciones o tomar una semana larga, y son irresponsables, en mi criterio, los que hacen eso, sea que voten por uno o por otro. Hay que cumplir con el deber cívico de ir y votar, y en lo posible votar en positivo, por uno o por otro. Bien, que no se repita lo de Venezuela, donde los votos en blanco superaron a los votos prácticos. Bienvenido una vez más, Jorge. Gracias, Toto. Supongo que habrás estado atento al último debate, en el cual hubo, en mi criterio, alguien que demostró buen manejo de cámaras, que fue el caso de Massa, más experiencia en ese sentido que Milei. Ahora, yendo a la profundidad del tema, porque estábamos hablando de elegir entre dos candidatos a presidente de la República por 4 años. Te escuchamos, Jorge. Bueno, Toto, en primer lugar hay que decir que el debate entre dos
O sea, este debate de la segunda vuelta es muy distinto al debate entre los 5 que hubo los 2 debates que hubieron en la primera vuelta. Si yo te tengo que dar una impresión general, como es la mayor parte de la gente, digamos, sin ir a ver cada una de las propuestas, la impresión general es evidente que Massa ganó ese debate. ¿Qué influencia vaya a tener en las elecciones es otra cuestión? Pero que Massa ganó ese debate. Si vemos la parte formal y la parte sustancial del debate, la parte formal, el plan que llevó a cabo cada uno de los candidatos y la manera de desenvolverse, evidentemente Massa hizo de Milei un alumno, ¿no? Porque lo interrogó todo el tiempo. Vino con una estrategia que ya fue usada en otros debates. En ese debate, que se dio en Brasil, entre Lula y Bolsonaro, Lula lo interrogaba de la misma manera a Bolsonaro. De allí es que viene, porque Massa tuvo asesores brasileños y de ahí que viene esa forma de debatir. Massa fue con un plan, estudió ese plan y a su vez estudió las debilidades del contrincante. Lo que no sucedió con Milei, que se presentó como si fuera un debate de primera vuelta, donde creyó que iba a exponer libremente y que el contrapunto no iba a existir, y acá es lo que existió, contrapunto. Vos tomás el primer bloque, que es donde se vio mayor la diferencia entre un tipo acostumbrado a esto como Massa y otro que es absolutamente amateur como Milei, y observás que sobre todo en la parte de economía, que teóricamente digo porque no alcanzó a exponer absolutamente ninguna de sus propuestas, ahí es donde Massa aplicó la mejor estrategia. No usó los primeros 2 minutos para exponer su estrategia. Dejó hablar a Milei y después comenzó con las preguntas. Con las repreguntas, ¿viste? Como le decía, por sí o por no contestar tal cosa, tal otra. Y el otro defendiéndose, rindiendo examen. Y bueno, le hizo terminar los 6 minutos a Milei y recién ahí él, con sus últimos 2 minutos, Massa expuso en materia económica. ¿Qué quería? Evitó que Milei lo repreguntara por su materia económica. Genial la estrategia. Esa estrategia se prolongó casi en todo el primer bloque de los 3 temas. Pero ahí yo creo que Massa le hizo un poco de precio a Milei en el segundo bloque porque no utilizó la misma estrategia y dejó más libertad a Milei para que se expresara. Ahora, esta es una cuestión, digamos, de imagen, de manejo del debate, no solo el manejo de cámara, digamos, sino el manejo del debate, las posturas que se adoptan, sobre todo es una cuestión de imagen. Ahora, yendo al fondo y al contenido, yo creo que ahí perdieron los dos, Toto. Perdieron los dos porque ninguno de ambos propuso casi en ninguno de los temas, cuestiones de fondo que vayan a darnos una idea de qué es lo que van a hacer a partir del 10 de diciembre. Yo hubiera preferido que ambos, cada uno a su tiempo, expresaran las 10 primeras medidas concretas. El qué y el cómo van a realizar el 11 de diciembre a partir de que asuman el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las 10 medidas concretas de fondo que van a adoptar? Las expliquen. Obviamente, cuando todo se va en generalidades, todo queda en la nebulosa. Entonces ninguno explicó. Massa, que era el que más flancos tenía para ser atacado, no fue atacado en todo aquello que es lo que nosotros venimos diciendo permanentemente. Lo que no hizo en 1 año y medio de ministro de Economía y de cuasi presidente, que nos está dejando en la lona a todos los argentinos, no explicó qué es lo que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tampoco Milei lo apuró a ese respecto. Milei fue un alumno, no un contendiente al mismo nivel que el otro. Entonces, Massa zafó en lo que es su contradicción esencial, que es que él ya gobierna, porque no solo es ministro de Economía, sino cuasi presidente. Él ya gobierna.
y con su gobierno de hace un año y pico nos está llevando a la lona. También atacó en varios puntos Massa, refiriendo a la gente para que vaya a Google, a googlear distintos temas de Milei, que obviamente Milei en su primera etapa hablaba ideas disruptivas y absolutamente locas e impracticables. Después, cuando se vio con posibilidades de ganar, sobre todo después de las PASO, comenzó a bajar su intensidad disruptiva. Pero estuve leyendo hoy, antes de venir, un artículo de Carlos Pañi donde señala cómo las búsquedas en Google se incrementaron el día lunes muchísimo sobre los temas estos que planteó Massa a Milei. Entonces, en concreto te diría, en imagen, en la formalidad, en lo exterior, ganó Massa y por muchos goles de diferencia. En el contenido, creo que perdieron los dos. Una muy buena oportunidad para aclarar. Ahora, ¿todo esto de qué sirve? Lo dirá la gente el 19 de noviembre. Claro, una cosa es un debate en lo que coincidimos todos que era un amateur Milei, ahora, y la experiencia con manejo, reportajes y de tantos años de Massa era importante. Yo creo que en un futuro yo eliminaría estos debates porque, como bien señalás, no nos está mostrando un futuro, ya sea en un sentido o en otro. Ahora, lo que sí, el futuro lo condena a Massa por el hecho de volver a decir: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque tuvo todo este tiempo hasta está tomando medidas, digamos, que acrecientan el déficit fiscal, está tomando medidas, ayer o anteayer, nuevas medidas, digamos, únicamente electoralistas. Ahora, desde un punto de vista, ¿cómo influye esto en el votante? Digamos, es una cuestión que, como bien señalás, que se va a resolver el día domingo. Pero yo quiero hacer una crítica a los dirigentes políticos. Los dirigentes, ¿por qué se dice dirigentes? Porque dirigen. Entonces, si bien los partidos pueden tomar una u otra posición, los dirigentes tienen que dar su opinión clara para que la gente sepa que el dirigente que ellos han elegido para escucharlo y para seguirlo, qué es lo que piensa claramente. Ahora, nosotros tenemos un video de antes de las PASO donde Ricardo Colombi dice que si no se consagra Patricia, él vota por Massa, iba a votar por Massa. Bueno, ahora lo estamos escuchando al gobernador que habla de cambio, pero de una, digamos, una posición muy clara que estaba teniendo ahora el diario de hoy. Hay una expresión del cambio donde dice que si Massa habla de cambio es porque reconoce que sus errores, pero está ahí la palabra cambio. Entonces yo creo que debe haber más claridad en las posiciones. Lo de Colombi, bueno, también Colombi se manifestó como se manifiestan otros. Ahora, ¿vos ves algún, digamos, algún riesgo de fraude o de que puedan haber incidentes en estas elecciones? Mirá, Toto, en primer lugar quiero decirte que yo no eliminaría de ninguna manera los debates, porque es un elemento más de democracia, ¿no? De claridad, de apertura, es un elemento más, y nosotros tenemos que conocer de boca de los candidatos cuando estén enfrentados qué opina cada uno. La utilidad de eso, bueno, eso se verá, en algunos casos más, en otros menos, pero no eliminaría los debates. En segundo lugar, creo que los dirigentes son intermediarios en la democracia, eso lo sabes vos, intermedian entre la gente y el poder, ¿no? Y bueno, en este caso, como es en una segunda vuelta, hay dirigentes que quedaron sin mensaje. ¿Por qué? Porque su candidato no pasó a la final, como diría. Y
algunos creen un poco está entre la sartén y el fuego, ¿no? Y por eso un poco el silencio. Acá mismo en Corrientes tenemos diferencias, como muy bien lo señalaste, entre dos dirigentes de primerísima importancia, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, que dice que va a ir por Massa, y el gobernador, que aparentemente lo apoya a Milei, que incluso creo que le da el apoyo de fiscales, etcétera. Entonces, porque aquí somos intermediarios, son intermediarios los dirigentes, también los que hacemos televisión o radio, en alguna medida estamos orientando o manifestando cuál es nuestro pensamiento. La cuestión acá, yo te diría, digamos, yendo al fondo de la cuestión, no ha cambiado de antes del debate y con posterioridad al debate, en el sentido de la contradicción fundamental acá. O continúa el sistema kirchnerista, que fue todo un sistema de poder absolutamente diseñado y ejecutado, que ya lleva casi 20 años, interregno de Macri mediante, y que nosotros sabemos lo que significa, el ejercicio de un populismo que nos ha llevado a esta estación en la que estamos. Fíjate vos que no se debatió casi nada, o ese es un tema de Milei, sobre el tema de la corrupción, sí. Que fue uno de los puntos débiles que tiene Massa para responder. No se debatió. Algo se refirió respecto a la Corte Suprema, que también Massa hizo un esquive y no se profundizó, pero que el propio sistema de poder que sostiene a Massa está haciéndole juicio a la Corte Suprema con los elementos del espionaje que se descubrió a los jueces, y que sabemos que hubo todo un sistema de poder al servicio de la corrupción y para salvar de la cárcel a Cristina y a la gente que está involucrada en todos estos temas. Eso no se habló, no se profundizó, y es uno de los temas. Entonces va a continuar ese sistema de poder que económicamente nos fundió, ¿no? Creo que nadie duda que hoy estamos mal económicamente. Que culturalmente dividió a la sociedad, porque dividió a la sociedad. Socialmente convirtió a este país en un país de limosneros, de la limosna, ¿no? Y políticamente en una grieta que hoy se busca cerrar. O vamos a ir, ese sería el continuismo de Massa, o vamos a ir al cambio que propone Milei, que para su propia dificultad no se sabe exactamente bien qué es ese cambio. Teóricamente su teoría liberal o libertaria, de que se abra todo, que se privatice la educación, que se privatice las empresas públicas, que digamos que haya libertad de negociación sobre todo, que se flexibilicen las normas laborales, etcétera, pero no termina de aclarar. Habla de reforma de primera, segunda y tercera generación, pero eso queda en una nebulosa imposible. Pero entonces, uno es continuismo y el otro es continuismo de lo que ya conocemos y el otro es cambio de lo que no conocemos. Ahora, ¿no ves en las posiciones de Milei algo de menemismo? Totalmente. Totalmente, en primer lugar, Toto, porque es buena pregunta esa. Él mismo declaró, digamos, que es un admirador de Menem y no le gustaba para nada a Alfonsín. Dijo que Alfonsín era uno de los que peores gobiernos hizo. Y sí se declara admirador de Menem, se declaró. Y bueno, nosotros tenemos la experiencia de lo que fue Menem, ¿no? Con las privatizaciones en las que hubo mucha corrupción también. Y cómo siguió la película esta, ¿no? Es decir, que volveríamos. No creo que en este caso las privatizaciones sean tan fáciles de hacer, ¿no? Porque tenemos una bifurcación y en los dos caminos que agarremos hay un monstruo que nos espera. Y en el camino, si agarramos en el camino de Milei, por ejemplo, hay uno de los monstruos que va a tener Milei, es la resistencia de los sectores que se ven perjudicados por las medidas liberales que toma. Que es uno, la gente que está con los planes sociales, que dice que no va a eliminar, pero que lo va a eliminar, pero que no sé, en la segunda generación o en la tercera generación, que son los gremios, que son los piqueteros, ¿no? Y ese es un tema que hay que ver si no se estabiliza, porque hay que tener presente la gobernabilidad. Y en el otro lado también está este monstruo, que es la opción de Massa, que ya lo conocemos,
que ya la plata se nos escapa de los dedos por la inflación tremenda que estamos sufriendo, que la pobreza ha superado el 40% y no baja de allí, que tenemos, que no se sanciona todavía y gran parte del pueblo argentino quiere que se sancione concretamente la corrupción, sobre todo de los gobiernos de Cristina, que se sancione, que se lleguen a decisiones en tema corrupción. Así que así está el tema. Yo creo de que para cerrar nuestro programa de hoy, volver a lo que hemos dicho un par de veces ya, de que Massa representa, como bien lo señala el doctor Simonetti, un estado de cosas en el cual él ha sido un punto fundamental del ministro presidente. Es decir, que todo lo que pudo haber hecho o que promete que va a hacer, pudo haberlo hecho o debió haberlo hecho ahora. Eso lo debilita. Y bien, digamos ahora que esperemos que lo bueno, en mi criterio personal, lo bueno por conocer sea más bueno que lo malo conocido. Bien, Jorge, muchas gracias por tu presencia. Gracias, y seguramente vamos a leerte en estos días con alguna reflexión antes de las elecciones. Gracias. Será hasta nuestro próximo programa.